PDF donde, ¿en qué ejercicio lo dejamos? Era, si descargaron el PDF o lo tienen, nos quedamos en la ayudantía 4, donde dice ese PDF, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la ayudantía 5, ahorita les comparto pantalla. ¿Tienen el PDF que les pasé al grupo? Sí. Con ese vamos a trabajar hoy, ¿ya? Para avanzar más rápido. Bien. Recording in progress. Nos toca la ayudantía 5, en teoría. Y dice lo siguiente. A ver, en la ayudantía 5 lo que se va a ver son los tipos de caída de tensión. Ahora, nosotros debemos saber que las caídas de tensión, para empezar, sin que veamos este documento todavía, tienen que acordarse siempre en su examen esto. Cuando ustedes vean una resistencia interna, o que el ejercicio les haya dado una resistencia interna como acá, en el ejercicio pasado, aquí lo ven, dice RI, siempre le va a generar una caída de tensión. Así que estos 4,5 que realmente están generando la fila, no va a ser lo que va a salir por acá, sino que va a haber una caída de tensión y tienen que calcular la tensión saliente. Ya, no se van a olvidar de eso. Ahora vamos a ver la ayudantía 5, los tipos de caída de tensión y su fórmula. Aquí tenemos una que dice tensiones entrantes y salientes. Esto no se lo ocupa mucho, ¿ya? Pero sí está bien que lo conozcan, digamos. Esto de acá, la primera, es como decir tensión entrante menos saliente, lo que hacíamos acá arriba. Aquí miren, esto de acá. Es lo mismo, ¿ya? No lo ocupamos mucho, no lo van a ver en los ejercicios tampoco, pero es bueno que lo conozcan, ¿ya? ¿Esto dónde se da? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que no nos quedemos con la duda. Nosotros tenemos una línea así, ¿ya? Un cable. Y acá nosotros tenemos el enchufe, ya en esa parte. Y acá está el dispositivo, ya, no sé, un parlante, digamos. Pero acá están los enchufes. Entonces, ustedes agarran, no sé, un voltímetro, digamos, y miden la tensión acá. Y a esto le vamos a llamar tensión 1. ¿Ya? Ahorita no estoy con la pizarrita, estoy solamente con el mouse. Y miden otra vez acá y a esto le vamos a llamar tensión 2. Estas son medidas directas, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber, en todo este tramo se va a formar lo que es la caída de tensión. Sí. A eso se refiere esta fórmula de acá. Cuando ustedes miden con un equipo para medir voltaje, aquí y acá, ¿ya? Y eso le genera la caída de tensión y simplemente es la diferencia entre la tensión 1 del enchufe y la tensión 2 que está llegando al equipo. ¿Listo? Ahora, eso solamente era para explicarle. Tensión en los bornes de la batería. Esto es lo que vimos en la ayudantía pasada. Tensión entrante, que era 4,5 menos... No. A ver... Claro. A ver, vamos a despejar la fórmula. Creo que de ahí sale esto. La tensión saliente, ¿a qué era igual? Era igual a tensión entrante menos caída de tensión. ¿Ves? De ahí sale eso. Ya, eso lo despeja usted. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para ver la caída de tensión. Ya, simplemente sale de haber despejado de acá, mira, esto de acá. Esto mismo que estoy apuntando con el mouse, de ahí salió esa fórmula, ya no salió de otro lado. Y eso nos sirve para sacar la caída de tensión. Tensión entrante menos tensión saliente es mi caída de tensión. Y por último, tenemos caída de tensión en la resistencia de la línea, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo se calcula
la caída de tensión en una línea. Lo mismo. Vamos a hacer una línea acá, ¿ya? Ahí. Y la caída de tensión me dice que es el producto de la intensidad por la resistencia de la línea. Ahora, ¿qué es la resistencia de la línea? La resistencia de la línea es aquella fuerza que se opone al paso de la corriente, ¿ya? Entonces esa es la resistencia propia del material, digamos, de la línea. Y esa caída de tensión se lo calcula así. Bien, entonces de ahí salen esas tres. ¿Tienen alguna pregunta acerca de estas tres caídas de tensión? No, ya, vamos avanzando entonces. Ahora vamos a entrar a lo que es la resistividad. La resistividad se lo simboliza con esta fórmula, perdón, con este símbolo, ¿ya? Y sus unidades son ohmios por metro. Este símbolo que está acá se lee microohmio, pero en realidad cuando ustedes resuelvan ejercicio, esto se lo debe expresar en ohmios por metro, nada más, ¿ok? Solamente en eso. Pero su fórmula original con la que van a pillarlo en el libro, hay unas tablas en el libro, van a fijarse eso, valores de resistividad y valores de conductividad. Van a pillarlo con con estas unidades. Tienen que convertirlas a ohmios por metro. Más adelante hay ejemplos para eso. ¿Qué es la resistividad? Por si en el examen les preguntan, ya está, lo tienen acá. Es la resistencia de un conductor de 1 metro de longitud. De aquí a aquí hay 1 metro. Y de 1 milímetro de sección. Está en mi sección y todo esto tiene 1 milímetro cuadrado. Es el área de toda esta cara del conductor. Bien, y cuando tengan que hacer sus conversiones, miren, por ejemplo, en el examen les puede venir, el conductor tiene una sección de 3 milímetros al cuadrado, pero yo no tengo que trabajarlo en milímetros, tengo que trabajarlo en metros, así que este es el factor de conversión. 1 milímetro cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese es su factor de conversión. Entonces, eso es la resistividad y aquí están sus fórmulas como viene en el libro. Y nuevamente les digo, esto tiene que estar en ohmios por metro. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La siguiente variable es la conductividad. Un ratín, voy a callar ese perro, ¿ya? Espera un rato. Bien. Entonces, ¿qué es la conductividad? Es el inverso de la resistividad. La resistividad la acabamos de ver acá arriba, ¿ya? Aquí está. Ahora, esta formulita de acá, van a ver que lo vamos a ocupar acá abajo. Pero la conductividad se simboliza con la letra gamma y es 1 sobre la resistividad. Ahora, la resistencia de la línea, de lo que hablamos acá arriba en esta parte, aquí. La resistencia de la línea tiene dos fórmulas para expresarse. Una es utilizando la conductividad, que está acá, ¿lo ven? Es esta misma, y otra fórmula es usando la resistividad. Ambas fórmulas dan el mismo resultado, pero mucho depende de cuál use. Por ejemplo, la que es con conductividad, la van a usar cuando en el examen les dé el valor de conductividad, o la que es de resistividad, si en el examen le da el valor de resistividad, lo usan con esta fórmula. Bien, y la sección Q viene siendo la misma. Ahora, cuando ustedes apliquen esta fórmula, acá tienen que aumentarle un 2. ¿Por qué? Porque la línea tiene un cable de fase y un cable de neutro, ¿ya? Eso le van a aumentar acá, que igual, un 2. Si calculan solamente así con la fórmula tal cual, significa que están calculando solo para un cable.
pero si calculan poniéndole un 2, significa que es para una línea, 2 cables, ¿ya? Y aquí están sus unidades, miren. La resistividad se trabaja en ohmios por metro. La longitud está en metros y la sección está en metros cuadrados. Entonces, estos metros cuadrados se me van con los metros de arriba y me queda ohmio. La resistividad o la resistencia de la línea, la resistencia de la línea, perdón, está en ohmio. Bien. Ahora, aquí hay un ejercicio. Dice, calcular la caída de tensión de un conductor de material cobre. Debemos hacer énfasis en lo que nos está pidiendo, ¿ya? A ver, vamos a señalarlo. Esto es lo que me está pidiendo. Calcular la caída de tensión de un conductor. Fíjense que me está diciendo un solo conductor. Si les hubiera dicho línea, ahí sí hubieran usado el doble, ¿no es cierto? En la fórmula, acá en la resistencia a la línea, si es para un solo conductor, normal, así, como si aquí hubiera un 1. Pero si hubiera dicho para una línea, entonces aquí es un 2 por delante, ¿ya? ¿Qué material es? Cobre, que tiene una longitud de 300 metros, es dato, y una sección de 1.5 milímetros al cuadrado, es dato, para una intensidad de 14 amperes. ¿Qué me está pidiendo? Caída de tensión. Ustedes van a entrar a su diapositiva y ahí hay una tablita donde están estos valores, los valores de resistividad y conductividad. Acá, en este ejercicio, nosotros decidimos trabajar con la conductividad y van a ver en esa tablita que dice 56 megasiemens sobre metro. Nosotros la conductividad tenemos que manejarlo en siemens sobre metro. Así que a este 56 hay que hacerle una operación, ¿ya? Y a la sección también porque la necesitamos en metros cuadrados. Vamos con la sección primero. 1.5 milímetros al cuadrado, y hace rato les dije, ¿no?, que el factor de conversión estaba acá, aquí lo ven, y dice que 1 milímetro cuadrado es 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Milímetros cuadrados con milímetros cuadrados se van, y me queda el resultado en metros cuadrados. Ya lo tengo convertido. La conductividad ahora. Aquí decía megasiemens. Nosotros necesitamos que esté en siemens sobre metro. Entonces decimos que un megasiemens es igual a 1.000.000 de siemens. Y con eso lo sacan en siemens sobre metro. Otra cosa que debemos saber es que los siemens es 1 sobre ohmio, ¿ya? Así, miren. Así. 1 sobre ohmio es igual a siemens. Ese es su equivalencia. Aquí dice siemens, pero ustedes pueden ponerlo así, 1 sobre ohmio. Eso se hace cuando están haciendo el análisis dimensional, ¿ya? Ahorita les voy a demostrar eso. Bien, tenemos todos los datos. Sí. Primero vamos a calcular la resistencia de la línea. ¿Por qué? Porque para calcular la caída de tensión que está acá, necesitamos intensidad, que ya lo tenemos, está aquí. Resistencia de la línea no lo tengo. Significa que debo calcular la resistencia de la línea primero, con la fórmula. Longitud, que era dato, conductividad, que es 56 por 10 a la 6 siemens sobre metro, y la sección 1.5, pero expresado en metros cuadrados. Reemplazo y tengo este valor. Y ahora miren acá, todas las unidades se fueron menos los siemens, ¿no es cierto? Y acá es como si haya quedado esto, miren. Así, voy a tratar de hacerlo. 1 sobre 1, arriba quedó así, y abajo quedó siemens sobre 1. Voy a traer la pizarra, ya denme un minuto por favor.
Ya, ahora sí. Miren, le decía, acá es como si haya quedado así, 1 sobre 1, y acá quedó Siemens sobre metro. Sabemos que medios con medios, extremos con extremos. No, perdón. Aquí tampoco quedó metro, porque ya se simplificó todo. Entonces, quedó solamente 1. Entonces, los extremos van arriba y los medios van abajo. Y esto habíamos dicho que Siemens, ¿a qué era igual? A 1 sobre ohmio. Pero este 1 es como si estuviera así, 1 sobre 1. Medios con medios y extremos con extremos. Los extremos van arriba y esto queda así. Esto es igual a ohmio. Es por eso que aquí quedó ohmio. ¿Ya? Tómenle captura a eso. Porque lo voy a borrar. Ya le tomaron captura. Y de esa forma tenemos la resistencia a la línea en ohmio. Acá tenemos los 14 amperes que era de dato, resistencia a la línea ya he calculado, y con eso sacamos la caída de tensión de 50 voltios. Ahora, el ejercicio no me indica cuánto fue la tensión entrante o la tensión equivalente, no me dijo, pero supongamos que haya sido 220 voltios. Entonces, si yo quiero calcular, ¿se acuerdan hace rato que dijimos caída de tensión es igual a tensión entrante menos tensión saliente? Si yo quiero calcular la saliente, va a ser tensión saliente, despejando de ahí obviamente, va a ser igual a tensión entrante menos caída de tensión. Tensión entrante dijimos que era 220, digamos, y la caída de tensión es 50 voltios, que igual voltios. Por lo tanto, ¿esto cuánto me da? 270 voltios, ¿ya? Así ustedes deben calcular. Por ejemplo, acá de datos le haya dicho 220, y acá le hubiera pedido un inciso B, y le hubiera dicho calcule la tensión saliente. Y hubieran seguido este procedimiento y lo sacan así, la tensión saliente. ¿Ya? Tómenle captura también a eso. Y una noche que entré a las clases de ustedes, escuché que el ingeniero estaba repitiendo algo, un concepto muy importante. ¿Cuál es ese concepto? Este de acá, que las caídas de tensión deben estar dentro de un parámetro del 5 al 10%. ¿Por qué? Porque si yo tengo una caída del 12%, ya me genera mucha pérdida y además ya no me brinda una tensión que me pueda hacer funcionar los equipos. Porque recuerden que los equipos, casi la mayoría de los equipos, funcionan con unas tensiones de 110 a 220 voltios. Van a ver ustedes en las especificaciones de la mayoría de los equipos funcionan así. Pero un 12% estará pues con 90 voltios, digamos, me deja la tensión así. Entonces 90 voltios ya no me hace funcionar un equipo, ya, lo frega más bien. Es por eso que no se debe sobrepasar el 10%. Eso es lo máximo a lo que puede llegar. ¿Y cómo hacemos esa comparación nosotros? Acá, lo mismo, suponiendo que la fuente de tensión haya sido 220. Hacemos una regla de 3 simple. 220 es el 100% de todo el voltaje. Y la caída de tensión es el 50%. Y sacamos el valor de X. Y eso me da un 22,73. Significa que ese conductor es malísimo, no sirve. Es de cobre, pero es malísimo. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando el material es cobre y es el mejor conductor que puede haber, de los accesibles obviamente, es cobre. Pero ¿qué pasó con el cobre? Que tiene una caída de tensión que no es permisible, del 22,73%. Y si en el examen le dijera, dele una solución a eso, utilizando el mismo material cobre, ustedes tienen que decir
se aumentará la sección. Se aumentará la sección ante esa problemática. Fíjense qué pasa si yo aumento la sección. Vámonos acá. Si yo aumento la sección, si esta aumenta, ¿qué pasa con la resistencia de la línea? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye la resistencia de la línea, este valorcito de acá se va a hacer más pequeño. Esto es constante. ¿No ves? Pero si este valorcito de acá se hace más pequeño, esta caída de tensión también se va a hacer más pequeña. Ahí está la solución del ejercicio. Aumentamos la sección y al aumentar la sección reducimos la resistencia de la línea y cuando estemos calculando caída de tensión ya va a ser una caída de tensión aceptable. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Eso. Saquemos la captura también a eso. Ya espero que hayan atendido. Disculpa, ¿cuánto dijiste que tiene que ser la caída de tensión para que sea aceptable? No entendí. Ya, tiene que estar en el rango del 5 al 10%. Para eso necesitas saber cuánto es tu voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejercicio les puede decir, se tiene un voltaje de 400 voltios. Entonces, mira, si yo digo, mi fuente de tensión es de 420 voltios y esto es el 100%. ¿Y cuánto es tu caída de tensión del ejercicio? Es 50. ¿Y cuánto vale X? Ahí. $500, 5.000 entre 400. ¿Cuánto sale ahí? Nadie. Son 60 alumnos, son 80, 5.000 90. entre 400. Regla 3 5.000 simple. sobre 50 por 100 eso sobre dijiste. eso, 12,5. 12.5. por ciento. Sigue estando fuera del rango, ¿no? Entonces, se debe aumentar la sección. Esto era un ejemplo nomás. Adelante. Oiga, una pregunta. Sí, adelante. En la fórmula no habría que poner el 2 multiplicando la longitud. Ya, eso es cuando acá les diga, mira, aquí dice un conductor. ¿Ya? Es un solo cable. ¿Cuándo vas a poner un 2? Cuando te diga línea. Línea son 2 cables. Y se pone un 2. Ya, ahí, en ese caso. Pero si solo es un cable, como dice ahí, un conductor, entonces solo acá le pones 1. Ya, esa es la gran diferencia. Eso van a fijarse en el examen. Si le dice un conductor o le dice una línea. Si le dice una línea, acá pone un 2. Si le dice un conductor, nomás ponen 1. Ya, ahí está la explicación. Y la caída de tensión, no se olviden, 5 al 10%. Hay otras caídas de tensión también específicas. No sé si estará en este PDF, yo creo que sí. Es las caídas de tensiones para lámparas y enchufes y para circuitos propios. ¿Alguien está con el PowerPoint abierto? ¿Nadie? Ya, yo lo voy a abrir ya, pero tengo que reenviarlo al grupo primero. Y vamos a verlo acá. Deben imprimirse los documentos. Ya, a ver dónde. Este, 1, 2 y 3. Se lo voy a volver a enviar y deberían fotocopiar
Ya está. Creo que, si no me equivoco, es el que dice electrotecnia industrial. Vamos a descargar eso y lo vamos a mostrar acá. ¿Cuánto tiempo queda en el Zoom? ¿Alguien le sale? 6 minutos. 6 minutos. Ya, está bien. Vamos bien. Espera un rato que lo descargue. Ya, a ver dónde está. Aquí quiero mostrarle eso de la caída de tensión permisible para circuitos propios y, y lámparas y enchufes. Mm, ya. Para los que no saben buscar en PowerPoint, apretan Control V, si no me equivoco, Control F. Ahí está, Control V. Dice buscar. Vamos a poner la palabra circuito. A ver si sale. Acá. No, nada. Le sale el PowerPoint, ¿no? Sí. Está en la... Descarguenlo, el que dice 2. Ahí está. Tengo que descargarlo otra vez. Y ya entraron al documento de campo magnético, ¿no? Unas 2 clases más y que acaba su materia. Muy rápido lo hace. Y nosotros, por culpa de los paros, por todo eso que sucedió, nos pasamos de un tiempo. Y ahora estamos muy atrasados. Listo. Ahorita le comparto. Esto por si les toca su examen. Ya, nuevamente, control V. Ya está circuito. No, nada, no, no, no. Lo voy a buscar manualmente ya. Está aquí en alguna parte. Porque justo esto les puede tocar en su examen y no van a saber qué hacer. En una partecita. Ahorita lo pillamos. Está nomás en el otro entonces. A ver, acá.
¿Dónde? Estamos acá perdiendo el tiempo. Acá. Pues vamos a encontrar. Si nos ponemos toda la ayuda. Mejor vamos a poner la palabra propia acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué dice? 1.5% en la línea para circuito de lámpara o enchufe. Ahí. Y 3% en la línea de carga con circuito eléctrico propio. Esa es la caída de tensión permisible. ¿Ya? Puede que en un examen les diga, la caída de tensión es del 3%. ¿Ya? Entonces, como les está diciendo que es del 3%, y anótense esto, si les llega a tocar, le está dando la caída de tensión para circuitos propios. Entonces, ustedes tienen que decir que no les va a dar la tensión. ¿Ya? Fijo es eso que no les va a dar. Pero como ustedes saben que es el 3%, van a sacarle ese 3%, por lo escribo. Entren con el mismo. Miren, puede que en el examen, y a mí me tocó esto en el examen, pero no me acuerdo si está en el primero o en el final. Ya sabía, bueno, en ese tiempo no sabía, que no hice ese ejercicio, pero estoy grabando. Recording in progress. Le va a decir circuito propio. Entonces, ya saben que el circuito propio es 3% la caída de tensión. Y no les va a dar la tensión. No se los va a dar. Pero ustedes van a suponer que es 220 voltios, ¿ya? Entonces, dicen 220 voltios es el 100%. Y como ya saben que es el 3% el permisible, ¿cuánto sale ahí 3%? Eso cuánto sale. Espérame, espérame. 6.6. Ya, 6.6. Entonces, esos 6.6 que te acaba de salir es tu caída de tensión. Y cuando reemplacé en acá, ¿no? Intensidad por resistencia en la línea. Puede que te haya dado la intensidad y ya tenés la caída de tensión. Y con eso calcular resistencia en la línea. ¿Qué va a ser igual? Caída de tensión sobre intensidad. Y ya tenés resistencia en la línea. ¿Ya? ¿Lo ven? Eso es un caso que se ha dado hace mucho tiempo, pero el ingeniero cualquier rato mete ejercicios de antiguo. Pero ese sería el procedimiento. Bien. Y lo propio con 1.5, en vez de 3% va a ser 1.5, ¿ya? Yo quisiera avanzar hartísimo, pero no sé cómo el tiempo le va a pisar, realmente. A ver, y no sé si deben preparar cosas. Me asusta. No deben preparar cosas. Digamos,
Ahora, ¿qué dice acá? La caída de tensión no es aceptable, no se encuentra dentro del parámetro, lo que les decía hace rato. Y para subsanar esto, en realidad hay tres formas. La primera forma es que se puede no sé si está bien. Claro. Se puede acortar la longitud, porque si la longitud disminuye, la resistencia de la línea también va a disminuir. O se puede aumentar la sección, era lo que les decía hace rato, para que la resistencia de la línea sea menor, lo que hará que disminuya la caída de tensión y entre en el rango aceptable del 5 al 10%. En la conclusión ya lo hacían ellos. Pero este ejercicio sí, dele mucha importancia ya a la resistencia de la línea. Acá lo calculamos con la conductividad. Ustedes como tarea pueden, si quieren para practicar, y esa tablita también tengo que mostrársela. No sé si está acá o acá. Está acá. La tablita donde ustedes van a sacar los valores de conductividad y resistividad está por acá. Si no está en esta, está en la segunda. A ver, a ver, a ver. No, está nomás la primera. Aquí está, miren, esta tabla es. Dice acá, resistividad, sus valores están en microohmios por metro. Y la de la conductividad está en megasiemens por metro. Ya vamos a ver si acá hay ejercicio. No sé, la diapositiva número 32 es de, si no me equivoco, es del primer documento, ¿ya? La página 32. Ya saben cómo convertir conductividad de megasiemens sobre metro a siemens sobre metro. Está en este ejercicio. Vamos a buscar ahorita uno con, acá está, ¿ves? Esto es con resistividad y es un ejercicio. La resistencia de un caldeo de 1,4, su resistividad le está dando microohmios por metro, debe valer 24 ohmios. ¿Qué longitud debe tener el hilo si la sección es de 1,2? Aquí les está dando varios datos. Para empezar, dice que la resistencia de la línea debe valer 24 ohmios. Y ese está acá. Ahora, la resistividad, el dato también está ahí. Y la sección igual. Esos tres datos les están. Y yo que les acabo de decir, cuando vean microohmios por metro, eso está mal. Bueno, no es que esté mal, sino que no se debe trabajar así. Se debe trabajar con ohmios metro. No debemos deshacer de esto. ¿Cómo se deshace? ¿Cómo llegamos ahí? Con este factor de conversión. Un microohmio metro es igual a 1 por 10 a la 6 ohmios metro. ¿Ya? Entonces, si acá dice 1,4 microohmios por metro, esto va a ser igual a 1,4 por 10 a la menos 6 ohmios metro. ¿Ya? Así de sencillo. Ese es el factor de conversión. Ahora, ¿qué fórmula voy a ocupar? La fórmula que se acomode a mis datos. Entonces, esta de acá. ¿Qué dice? La resistencia de un caldeo. Aquí debe haber un 2. No hay, pero debe haber. Tendría que haber. Aquí ya está convertido con la resistividad y aquí ya está convertida la sección. ¿Qué me pide hallar? La longitud del hilo. Con uno, perdón. Solamente con uno.
Entonces, miren, ya tenemos todos los datos. Simplemente vamos a despejar. De acá, de esta fórmula, despejamos L. Despejado queda así. Aquí no lo despejaron. Ah, no, sí lo despejaron, miren, está acá. Resistencia a la línea por sección por resistividad. Y la longitud le da 20,57. Ya está hecho también ese ejercicio. Ya, le voy a hacer un pequeño resumen antes de pasar al otro ejercicio. A ver, si les pide hallar la caída de tensión, ustedes parten de la ley de Ohm. A esto le hacen así y a esto le hacen así. Y de ahí sale eso. Intensidad por resistencia a la línea. Sencillo, ¿no? Van a tener que hallar esto en el examen. Esto va a ser dato y van a tener que hallar esto. ¿Ya? Primero se halla resistencia en la línea y con eso recién puedes sacar la caída de tensión teniendo la intensidad como dato. Es lo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Ya? Acuérdense de eso. A ver si les toca en el examen. Ahora vamos a ver este otro que es larguito de explicar, pero lo vamos a ver. ¿Nos queda una ayudantía más antes del parcial? ¿O no? El 14 creo que. No, porque es el martes el examen. A ver, esta que ayudantía, no sé. Oliver, ¿ya hablaste con el ingeniero para que sea virtual? No he hablado todavía. Variación de la resistencia. Esta variación de la resistencia el ingeniero no lo domina. Si yo lo he aprendido fue viendo libros y demás cosas. Vamos a saltarnos esta parte ya. Les voy a pasar yo un video donde enseño esto, pero no lo estudien porque no. ¿Saben cuándo entró este examen? O un examen de este tipo de ejercicio. Fue en el último verano, si no me equivoco, que hubo en la presencial. La única vez que lo puse. Pero le voy a pasar el video explicando esto así lentamente, creo que es de 2 horas el video. Y ahí explico todo con la letrita. ¿Ya? Vamos a ver qué sigue después de esto. Acá sigue variación de la resistencia. Y esto quiero explicarles. Esto sí entra en el examen. Divisor de tensión. Y la identidad 8. ¿Cuántas preguntas hace el examen, Oliver? Hace 4 a 5 preguntas. Después la identidad 9. Ya. Vamos a saltarnos eso de la variación de la temperatura ya. Vamos a venirnos acá. A la división de tensión. A ver, vamos a hacerlo lo más comprensible posible. Los divisores de tensión, así funcionan. Miren. Esto de acá se va a repartir en dos, uno acá y otro acá. Tal como se repartió acá. Esto de acá va a enchufar acá. Se está dividiendo la tensión. Ahora, vamos a aquí está su dato. Resistencia 1, no me equivoco, era esto de acá. Sí, resistencia 1. Esto. Resistencia 2 en acá, tiene su dato. Y esto es una U. Es la tensión, 12 voltios. Sacando su resistencia equivalente. Como acá hay un cable hacia acá y otro acá, esto está en paralelo. Aplicando la fórmula de paralelo, sacamos que la resistencia equivalente es 12. Y la intensidad, sacándola, es 12 voltios, la tensión sobre la resistencia, que también justamente es 12. Y esto me da 1 ampero. Facilito.
Ahora, si hacemos la división usando el divisor de tensión, estamos partiendo la resistencia. Estos dos, resistencia RA y resistencia B, no, están separados. Los que están en paralelo son estos también. Esto con esto, esos dos están en paralelo, ¿ya? Por eso dice resistencia 2 más resistencia B. Sacamos la resistencia 2B y me da 6 ohmios. Y luego el circuito, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Esta va a ser la resistencia 2B y esta va a ser la resistencia A. Es lo que dice acá. Y miren ahora cuánto me da la resistencia equivalente. 22 ohmios. A diferencia acá que me daba 12, ahora yo aumenté la resistencia. ¿Y qué me produce un aumento de resistencia? Me produce que la intensidad disminuya. Si acá era 1, la intensidad equivalente en este circuito va a ser menor a 1. ¿Ya? Ahí estamos usando el divisor de tensión. Sigamos avanzando en este ejercicio. Miren, ya tenemos acá el circuito dividido. La resistencia ya la dividimos. Ahora, ¿cuánto era mi fuente de tensión? 12 voltios. Y la resistencia equivalente que salió era 22. Ahora la intensidad equivalente me dio 6 sobre 11. ¿Cuánto es 6 sobre 11? Rápido. Alguien, por favor. 0,54. 0,55, redondear. Ya. Le dije hace rato, ¿no? Que la resistencia antes era 12, ahora aumentó a 22. Miren. Qué bonito, se lo voy a explicar antes y después. Antes, ¿cuánto era la resistencia equivalente? 12. Y ahora, cuando hicimos la división de la resistencia fue 22. Aquí la intensidad la calculamos y era 1. Pero acá calculamos la intensidad y me dicen que es 0,55. ¿Qué pasó? Aumentamos la resistencia y la intensidad disminuyó. Aquí era menor resistencia y mayor intensidad. Así funciona, ¿ya? Cuando se aumenta la resistencia, la intensidad disminuye. Esa es una regla, es inversamente proporcional. Ahora, vamos a borrar. Acá en este punto, nosotros tenemos la fuente de tensión. ¿Cuánto es? 12 voltios, ¿ya? Y cuando está en este punto de acá, sigue siendo 12 voltios. Pero miren que se está encontrando con una resistencia. Esa resistencia le va a generar una caída de tensión. Lo que me dice que en este punto va a salir una tensión saliente. Entonces debo calcular esa caída de tensión que me está generando esta resistencia, ¿ya? Para poder aplicar esta fórmula. Tensión saliente va a ser igual a la tensión entrante menos caída de tensión. Mi tensión entrante ya sé que es 12. Pero por haberse encontrado con esta resistencia de acá, me va a generar una caída de tensión. Siempre que la tensión se encuentre con una resistencia, le va a generar una caída de tensión y es lo que se está calculando acá. ¿Cómo se calcula? Intensidad por la resistencia que me está generando esa caída de tensión. La intensidad vale A. ¿Por qué? Porque ustedes deben ver sus apuntes de las primeras ayudantías y les dije cómo se comportaba la intensidad en un circuito en serie. ¿Cómo yo sé que está en serie? Por esto. El conductor está en serie con esta resistencia. Entonces, ¿cómo se comporta la intensidad
en un circuito en serie, la intensidad. Constante. Constante. Entonces, si es constante, quiere decir que por aquí, por este cable, está viniendo la tensión equivalente. Está acá porque es constante. Y eso vale A, 6 sobre 11. Entonces tenemos A que vale 6 sobre 11 multiplicado por la resistencia que está participando en esa caída de tensión. Esta resistencia de acá vale 16 ohms. ¿Dónde está ese dato? Ya está más arriba el dato, ya lo van a buscar ustedes que tienen su PowerPoint, porque si muevo esto, pero vuelve al mismo lugar, si no me equivoco. Miren, ¿de dónde salió esos 16 ohmios? De haber repartido la resistencia. Aquí la resistencia 1 valía 24, pero lo repartimos en 2. Decidimos ponerle 16 arriba y 8 abajo. 16 más 8, ¿cuánto es? 24. Ya, de ahí sale ese valor. Ya, ahí, volvemos. Y de esa manera ustedes sacan, miren, la caída de tensión en A y aplican esta fórmula. ¿Cuándo salió la caída de tensión en A? 96 sobre 11. Y aquí le ponen eso, 96 sobre 11. Y esto le va a dar 36 onceavos. ¿Cuánto vale 36 onceavos? 3, algo. 3,27. Esa sería la tensión saliente. Miren que de 12, que antes era 12, ahora es 3,27. Bajó hartísimo. Hartísimo bajó. Ahora, ya tengo la tensión saliente esta de acá, en este punto. Ahora la tensión se va a ir acá y se va a ir acá. A esas dos direcciones. Y en este punto, en este puntito de acá, ¿ven que estoy apuntando o no? En este puntito de acá, ahí, deben pararse y pensar cómo está continuando el circuito hacia adelante, en serie o en paralelo. En paralelo, ¿ya? Y si es en paralelo, la tensión es constante. Quiere decir que aquí le va a llegar la tensión saliente y acá igual. Entonces, para calcular la intensidad en B y la intensidad en 2, usamos la misma tensión saliente. Y abajo van a estar las resistencias que participan, la B y la 2. Sus valores son 8 ohmios y 24 ohmios. Y calculamos de la B, que sería 9 sobre 22, no sé cuánto. Y la intensidad 2 da 3 sobre 22. Y para la verificación, porque acá seguramente lo que el ingeniero le va a pedir son las intensidades parciales, ¿ya? Para la verificación se debe cumplir que la sumatoria de la intensidad B más la intensidad 2 debe darle la intensidad equivalente. Porque eso es lo que sucede en un circuito en paralelo. ¿Ya? Le voy a hacer un resumen. Aquí voy a poner paralelo. Aquí voy a poner serie. En paralelo, ¿quién se mantiene constante? La tensión. Y aquí es variable. Y si es variable, significa que la intensidad equivalente va a ser igual a la sumatoria de la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Qué pasa con la intensidad? Perdón, tensión arriba. Tensión equivalente. En paralelo, ¿qué pasa con la intensidad? Es variable. En cambio, en serie, la intensidad es constante. Entonces, acá la intensidad equivalente va a ser igual a la sumatoria de la intensidad 1
más la 2 y más la 3. Es por eso que acá en la verificación nosotros vamos a hacer esta sumatoria en paralelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la intensidad que vino a parar en este punto de acá, hasta ese punto seguíamos ocupando el equivalente. Pero esa intensidad equivalente se partió en dos, en intensidad B, se partió en intensidad 2. Más o menos así, mira. Hasta este punto teníamos intensidad equivalente. Luego se vino por acá una y se vino por acá otra. Esta intensidad equivalente se partió en dos. Se partió en intensidad para B y se partió en intensidad para 2. Así que esto de acá, como se partió en 2, es lógico decir que la sumatoria de ambas tiene que darme esto. Y es lo que se hizo acá. E más F. 322 más 922 más 322 me da 6 sobre 11, que es la intensidad equivalente de acá. ¿Ya? Véanlo, el ejercicio está totalmente desarrollado ahí y se lo estoy explicando. Y sáquenle captura a esto de paralelo y serie. Así se comporta esas dos variables. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la ayudantía 8. En la ayudantía 8 puede que el ingeniero le meta este ejercicio. Dice, se tiene un contador. Queremos controlar el consumo de potencia de un tostador eléctrico en una vivienda y no disponemos de un batímetro, pero disponemos de un cronómetro. El contador de ese cronómetro es 180 revoluciones en 1 kilowatts hora. Ese es el contador. Siempre en el examen, en cualquier examen, le va a dar ese valor del contador. Sí, mira. El contador va a ser igual a, puede darle hasta 100, digamos. Siempre va a ser revoluciones por 1 kilowatts hora. Siempre va a ser así, ¿ya? Eso es dato. Y luego les va a dar el tiempo de trabajo. Acá dice 100 segundos, ¿ya? Es decir, donde en 100 segundos se efectuarán 10 revoluciones. Algo que les voy a enseñar acá. Siempre van a sacar esto, miren. En 100 segundos, ¿cuántas revoluciones? 10 revoluciones. Y una revolución, ¿en cuánto tiempo se va a hacer? ¿Cuánto tiempo sale ahí? 10, 20, 30, 10. 10 segundos. ¿Ya? Entonces así. Y ustedes van a tener esta regla. Una revolución se efectúa en 10 segundos. Esa va a ser su regla. Siempre. ¿Por qué? Porque hay ejercicios donde el ingeniero les dice, el contador C sub Z es igual a 400 revoluciones, 1 kilowatt hora. ¿Ya? O a veces viene así, sin el 1 por delante, viene así, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Para explicarlo mejor yo lo ponía así. Ahora, y les va a decir, esto lo vamos a borrar. Y les va a decir, y el tiempo de trabajo es 60 segundos. ¿Y qué le dije yo? Una revolución es igual a 10 segundos. Y en 60 segundos, ¿cuántas revoluciones va a haber? 6 revoluciones, ¿cierto? Entonces ya saqué mis revoluciones. El primer paso del ejercicio en todo esto siempre va a ser esto. 1 kilowatts es 180 revoluciones por minuto. Es esto de acá. 1 kilowatts
180 revoluciones por minuto. Por lo tanto, voy a sacar acá, miren, mi trabajo eléctrico, ¿cuánto es? 100 segundos. El tiempo, que se le dice trabajo eléctrico al tiempo, es 100 segundos. Esto es igual a 10 revoluciones. Ahora, lo que se hizo acá en el paso 1 fue decir, en 1 kilowatts hora hay 180 revoluciones, que es el dato de mi contador nada más. ¿Y cuántos son mis revoluciones que saqué con el tiempo? 10. Entonces, 10 revoluciones, ¿cuántos kilowatts hora van a ser? Y acá me sale 0,055 kilowatts. El segundo paso es convertir este tiempo de trabajo eléctrico, o simplemente tiempo, a horas. Fíjense que acá dice 100 segundos. Deben convertirlo a horas. Y les da 1/36 de hora. Y el tercer paso recién es sacar la potencia. ¿Ya? Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Trabajo es kilowatts hora, que ya lo tengo. ¿Dónde está aquí? Kilowatts hora. 1/18. Y el tiempo, que lo acabo de convertir 1/36, es esto. Y eso me da la potencia de 2 kilowatts. Así de sencillito. ¿Ya? No importa cuál sea el ejercicio de este tipo, siempre les va a dar. Vamos a repasar de nuevo. ¿Ya? Es metódico esto. Sí. No importa cuál sea el ejercicio, siempre le va a dar un contador Z. Igual a 1000, digamos. Revoluciones por cada kilowatts hora. Y le va a dar un tiempo de trabajo. No sé, 200 segundos. Primer paso es hallar cuántas revoluciones hay en 200 segundos. 20, ¿no? 20 revoluciones. O revoluciones por minuto, que es lo mismo. Esto es igual a decir RPM, como dice acá. Entonces, vamos con nuestro contador. Pueden hacerlo así, igual 1000 revoluciones hay en 1 kilowatts hora. ¿Y cuántas revoluciones tengo yo? 20. ¿Cuánto sale ahí? 20 sobre 1000, ¿cuánto sale? En fracción. Uno sobre 50. Confirmo. Ya. Esos son... 0,02. No, está bien, así nomás. Kilowatts hora, porque esto se va con... Eso es, ya estamos en el primer paso. Vamos a poner el primer paso. El segundo paso es convertir el tiempo, 200 segundos, a hora. Una hora tiene 3600 segundos. ¿Cuándo sale ahí? En fracción. 1 sobre 18. 18. ¿Seguro que sale 1 sobre 18? Sí, 1 sobre 18. Y tercer paso, saco mi potencia, que es W sobre T. ¿Cuánto es W? Esto es W. 1 sobre 50. Kilowatts hora sobre 1. Dividido entre 1 sobre 18 horas sobre 1. Un medio se va con un extremo y el resultado me da en kilowatts. ¿Cuánto sale? En fracción seguramente, o no sé cuánto sale. 9,29 sobre 25. En 3 pasos lo sacamos, ¿ya? Así se hace ejercicio de contador. Si mete este ejercicio, regaladísimo. 3 pasos y listo. Bien.
sigamos avanzando. No se vayan a olvidar de esto siempre. En el primer paso, bueno, en el primer paso ya hicimos la regla 3.5. Pero no se olviden de su factor de conversión. Una revolución se efectúa en 10 segundos. No importa cuánto sea su tiempo, puede ser 10.000, lo mismo. Saca una revolución ahí en 10, es 10 segundos. Si es 1.000 segundos, ¿cuántas revoluciones va a haber? Con regla 3. Ya. Saquémosle captura y vamos a seguir avanzando. Listo. Y aquí hay un ejercicio de potencia en paralelo. No está tan largo. Y hay otra en que es potencia en serie. Está larguito. El viernes no va a haber clases con el Inge. Viernes a las 7. Viernes. No, viernes yo tengo defensa de mis prácticas. No voy a poder viernes. Teníamos que avanzar el domingo, ¿no? Y me olvidé igual. Avancemos potencia en paralelo. En lo que queda del tiempo. Para la potencia en paralelo, miren, yo tengo mi fuente de tensión para empezar. Y tengo mis dos resistencias en paralelo. 1 y 2. ¿Ya? Ahora, la intensidad está viniendo hasta este punto. 8 amperes dice que es la intensidad. Entonces, hasta este punto de acá, segundo punto que acabo de hacer, sigue llegando a 8 amperes. ¿Y recuerdan cómo se comporta la intensidad en paralelo? ¿Cómo era? Variable. Quiere decir que esta intensidad equivalente, que ahí dice 8 amperes, se va a dividir en dos. En una intensidad 1 y una intensidad 2. Una intensidad para la resistencia 1 y otra intensidad para la resistencia 2. Ahora, el objetivo es sacar potencia. Vamos a llegar ahorita a eso. Antes, también pueden sacar la potencia con esta fórmula general. Tensión por intensidad. ¿Ya? Mi tensión es 12 voltios, que es dato. Y la intensidad es 8 amperes, es dato también. Esto me da 96 watts. Si ustedes multiplican voltio por amper, le va a dar watts. Y si quieren llevarlo a kilowatts, 1 kilowatts es igual a 1000 watts. Así, con ese factor. No. Ahora, ¿dónde estamos? Acá. Sacamos la intensidad 1. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Pero debemos saber qué tensión. Acá dice tensión equivalente, pero ¿por qué tensión equivalente? Porque la tensión de 12 voltios se vuelve a situar en este punto. En este punto antes estaba la intensidad, ya la analizamos, ahora que esté la tensión, 12 voltios. Ahora, esa tensión de 12 voltios tiene que venirse por acá y tiene que irse por acá. Y en ese punto se paran ustedes y se ponen a pensar cómo se comporta la tensión en un circuito en paralelo, constante. Bien. Entonces, por acá y por acá va a llegar la tensión equivalente normal de 12 voltios. Y por acá también va a llegar la de 12 voltios. Es por eso que para calcular la intensidad 1 con la ley de Ohm, tenemos la equivalente y en la 2 también tenemos la equivalente. Resistencia 1 y resistencia 2. Aquí tenía que decir 2. Reemplazan datos y la intensidad para la resistencia 1 sale 2. Y para la intensidad 2, la resistencia 2 sale 6.
Teniendo esas dos intensidades parciales, ya podemos sacar las potencias parciales. Recuerden, la potencia por fórmula general es tensión por intensidad. ¿Qué queremos sacar nosotros? Las potencias parciales. Y acá está la fórmula, dice, potencia para un circuito en paralelo. Y nuestro circuito es en paralelo. ¿Qué necesitamos? Intensidad al cuadrado por resistencia. Y nuevamente, para reemplazar acá, me pongo a pensar cómo se comporta la intensidad en paralelo. ¿Constante o variable? Es variable, ¿no es cierto? Significa que no vamos a utilizar estos 8 amperes, sino que vamos a utilizar las variables que encontramos acá. Que miren, sumando 2 más 6 me dan los 8 de acá arriba. 8 amperes. Aquí también se cumple esto, que la intensidad equivalente es la sumatoria de las intensidades parciales. 1 más 2. Entonces, acá donde dice I al cuadrado, como ya sé que es un circuito en paralelo, Recording in progress. y se borró todo lo que avanzó. A ver, adelante. ¿No le vas a decir al ingeniero lo que te dijimos? Perdón que te corte. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, Lo voy a llamar, ¿ya? Lo voy a llamar. Tengo por seguro que lo voy a llamar. Ya si él me insiste y dice que es virtual, o perdón, presencial, va a tener que hablar nomás presencial. Aunque no creo, porque él háblame siempre... del rebrote, está muy feo, hay mucho. Por eso que en esos cursos, de esos talleres que estamos haciendo de automatización, Ajá. no hay las medidas de bioseguridad, es un aula pequeña, no es muy ventilada el aula, todo ahí apencado, o sea, es un riesgo muy alto, lo veo yo. Le voy a decir eso también, que es muy riesgoso. Bien, Ya, le voy a decir. Ya. Más seguro que lo es virtual, no se preocupe. No creo que sea presencial. El final sí es presencial, sí o sí, pero el primero no. Ya. Acá miren, la fórmula de potencia en paralelo es esa. Ahora necesito yo la intensidad variable. Esta y esta. Sería 2 y sería 6. 2 al cuadrado por 6, 6 al cuadrado por 2. Me da 24 watts y 72 watts. Para saber que esos dos datos están bien, aplico la potencia total es igual a la sumatoria de potencia 1 más potencia 2, me da 96 watts, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Y miren, estas fórmulas son las que ustedes pueden ocupar para la potencia. Hay una que es la general, que me dice que es potencia igual a intensidad por tensión. Hay otra que es para paralelo, que ya lo vimos. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Y hay otra que es serie, que si no la sabemos o no nos acordamos, podemos deducirla. Intensidad por tensión. Y la ley de Ohm que es igual a esto. Si yo reemplazo intensidad acá con la ley de Ohm, esta, en vez de poner I, voy a poner esto de acá, su equivalencia va a ser ahí. Tensión sobre resistencia por tensión. Y esto va a ser tensión al cuadrado sobre resistencia. Lo que quiere decir que para un circuito en serie va a ser tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿Ya?
Esas tres fórmulas tienen para calcular potencia. Y ya sea en paralelo o en serie, la potencia total va a ser igual a la sumatoria de potencia 1 más potencia 2. No importa en serie o en paralelo. Cumple. De ahí sale, lo van a ver en el video esto, de ahí sale la formulita de potencia. Y recuerden siempre, si van a trabajar en paralelo, intensidades parciales acá, reemplazo. Y si van a trabajar en serie, tensiones variables. Ahorita les voy a hacer la demostración. Todo lo van a ver en el video. Entonces, de esa forma es el circuito en paralelo. Ahora, el circuito en serie, lo que les decía, miren, para un circuito en serie, tenemos esto de acá. Y su fórmula es pues, tensión al cuadrado sobre resistencia. Aquí es más complicadito. Mira, vamos a explicarlo. No importa que nos quedemos con las líneas. Nuestra fuente de tensión es de 288, acá dice. Y nuestra intensidad, que también es dato, es 16 amperes. En este punto de acá se encuentra la tensión, 12 voltios. 12. ¿Qué dice 12 acá? A ver, esperen un rato. Ya. Está mal. Ya, estos 12 voltios no lo vamos a poner ahí. Nuestro voltaje entrante es 280 y... Sumen esto, a ver, por favor. 144 más 96 más 48. Les da 286. No, 288. Sí. Sí, algo 288. Ya, entonces esa es nuestra tensión entrante. Y voy a explicarlo acá. Nuestra fuente de tensión. Aquí hay una resistencia. Aquí hay otra resistencia. Y acá hay otra resistencia. En serie. Aquí hay 288, ¿ya? Voltios. Y nuestra tensión, perdón, nuestra intensidad total es 16. Analicemos primero la tensión. La tensión en este punto de acá va a ser 288. Va a llegar la tensión a este punto y va a seguir siendo 288. Pero cuando pase por una resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, cuando pase por cada una de las resistencias, le va a generar una caída de tensión, ¿ya? Supongamos que la primera caída de tensión sea de 88. Ya saben cómo calcular caída de tensión. Si no se acuerdan, aquí está la fórmula. Ahí. Ya. Supongamos nada más, que la primera caída de tensión tiene un valor de 88. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estaba entrando 288, se topó con esa resistencia 1, y esa resistencia 1, por estar en paralelo, perdón, por estar en serie con la línea, le va a generar una caída de tensión, y acá ya no va a salir 288, va a salir 200, porque los 88 ya lo perdió en la primera resistencia. Esos 200 van a seguir recorriendo hasta encontrarse con la resistencia 2, y esto le va a generar una caída de tensión
Y supongamos que aquí la caída de tensión sea de 100. No de 100. Que se haga confundir. De 80, ¿ya? Si mi caída de tensión es 80, ¿cuánto es mi tensión saliente acá? 120, ¿no? Entró 200, sale 80 y queda 120. Esos 120 se están dirigiendo a la resistencia 3. Y la resistencia 3, sí o sí, siempre la última resistencia tiene el mismo valor para que al final esto quede en 0. Siempre queda en 0, esa es una regla, ¿ya? Es como que la tensión se agota a medida que pasa por las 3 resistencias. Eso es lo que se hizo acá. Teníamos 288. Se generó una caída de tensión y esa caída de tensión vale 144. 288 menos 144 me da justamente 144, ¿no es cierto? ¿O no? 288, claro, sale 144. Ahora, esta es mi tensión saliente. 144 avanzó y se topó con la segunda caída de tensión, que es lo que dijimos acá, ¿no? Pero en vez de 80 es 96. 114 menos 96 me da 48. Esto es 48 acá. Y la última resistencia, su caída de tensión es 48, justamente el mismo número que la tensión que está acá. Y 48 menos los 48 de la caída de tensión me da 0. Tal como hicimos en este ejemplo de acá, ¿ya? Pero más entendido. ¿Qué se hizo acá? Se sacó las tensiones. Esto es como decir tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Aunque su nombre original es caída de tensión. Caída de tensión 1, caída de tensión 2 y caída de tensión 3. Pero también pueden llamarle tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Que si suman estas 3, tiene que darle las equivalentes. 1, 2, 3. ¿Esto por qué regla? Por lo que les expliqué hace rato, que en serie la tensión es variable y les puse la fórmula. Ahora, como ya tengo las tensiones variables, 1, 2 y 3, ya puedo aplicar la fórmula de potencia para un circuito en serie. Me dice que es tensión al cuadrado sobre resistencia. Entonces acá va a ser tensión al cuadrado de ¿quién? De la tensión variable, 144 al cuadrado, sobre la resistencia que está participando, resistencia 1. ¿Ya? Acá lo mismo. Tensión al cuadrado, la tensión variable 2, 96 al cuadrado sobre la resistencia 2. Y aquí 48 al cuadrado sobre resistencia 3. Y aquí ya tenemos los valores. 2304, 1536, 768. Watts. Y si lo suman, me da la potencia total. Potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Y sumado eso debe darle 4608 watts, que es lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo es potencia en serie y potencia en paralelo. Lo único que deben saber es el comportamiento, tensión e intensidad. Cuándo es variable y cuándo es constante. Con eso solucionan todo, ¿ya? Bien. La próxima ayudantía que tengamos vamos a hacer 5 o 6 modelos, aunque sea. Puros modelos. Ya no vamos a hacer avances. Ya lo acabamos de vivir. Nos saltamos el tema de variación de la resistencia, que nunca entra en el examen, ¿ya? Y si entra, yo les ayudo. ¿Ok? Porque no les estoy enseñando. Es que entra. Y es que Bien. entra. ¿Trato hecho?
Mientras el ingeniero esté ahí controlando, yo papá, lo resuelvo en una hojita y les paso fotos. Bien. Pero eso. Ya, lo voy a borrar, lo ven del video. ¿Ya? Y practiquen, por favor, potencia en serie y potencia en paralelo. Está facilito. Es pura forma. La ayudantía 9 es la última. Aquí trata de potencia y eficiencia de un motor. Estas son preguntas de examen. ¿Ya? Miren, dice, el motor está conectado a una tensión de 220 voltios y circula una corriente de 12,5. Suponiendo que administre 2,2 kilowatts. Vamos a poner datos acá. Datos. La tensión es de 220 volts. Y dice, suponiendo que administre kilowatts. ¿Qué es kilowatt? Es potencia. 2.2 kilowatts. Pero acá nosotros tenemos que saber que hay tres tipos de potencia. ¿Ya? Potencia consumida, potencia útil y pérdida de potencia. ¿Ya? Esta es consumida, esta es potencia útil y esto es pérdida de potencia. Listo. Cuando le dice administra, imaginen que tienen ustedes una bomba. La bomba está administrando o está dando o es útil. ¿Ya? Por eso dice administra. Está administrando cierta cantidad de potencia. Entonces ese dato de 2,2 es este dato, la potencia útil. Si le dice administra, ¿ya? Administra o está dando o es útil. Entonces, el primer paso es plantear mi fórmula, que la potencia consumida, esta de acá, es igual a la potencia útil más la pérdida de potencia, que serían estas dos, ¿no? Esta y esta, sumada. Planteo mi fórmula. Ahora, miren, acá les puse 2,2 kilowatts es lo que está administrando. Aquí tengo la potencia consumida. Y esto es pérdida de potencia y pérdida de potencia. Y aquí tengo mi potencia útil. Entra potencia consumida, salen las pérdidas y lo que me queda es potencia útil. El segundo paso es sacar la potencia, que de fórmula general hace rato lo vimos, es intensidad por tensión. Potencia, intensidad por tensión, que cuando saquen esto va a ser igual a la potencia consumida, ¿ya? Potencia, intensidad por tensión es igual a potencia consumida. Entonces, 12,5, que era la tensión, ¿dónde dice eso? Acá, dato, multiplicado por la tensión, que es 220 voltios. A ver un ratito, déjenme ver si no se va a apagar la computadora. Me va a apagar. Denme un minuto que conecto ya la computadora. Ya, ahora sí. Entonces, ya saben eso, que la potencia consumida es igual a la intensidad por la tensión. Y nos da este resultado en watts. ¿Ya? En watts. El tercer paso es sacar la potencia útil, que ya viene de dato porque dijo administra, ¿no es cierto? Pero esa potencia administrada nos dio en kilowatts. Y nosotros estamos trabajando en watts. Por lo tanto, 1 kilowatts es igual a 1000 watts.
y tengo mi potencia útil. Y habíamos dicho que la potencia consumida era igual a potencia útil más pérdida de potencia. Lo calculé en el paso 2 y lo obtuve en el paso 3. Lo que no tengo es pérdida de potencia. Así que la pérdida de potencia es la consumida menos la útil, que es esta fórmula acá. Ya tienen los dos datos y sacan la pérdida de potencia, 550 watts. Y el quinto paso es sacar los porcentajes. No quiero subirlo más abajo, no quiero bajar más el PDF porque se va a borrar todo, se va a mover. Pero se hace así. En el paso 2, si se fijan, la potencia consumida es 2750. Entonces, 2750 watts es el 100%. ¿Y cuánto es la potencia útil? La potencia útil es 2200 watts. ¿Y sacan qué porcentaje es la potencia útil? ¿30%? ¿Sale ahí? ¿O 20%? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Alguien lo tenía? 80. 80%. Entonces, miren, de acá ya podemos sacar algo. Que la potencia consumida tiene un valor del 100%. Ahorita lo acabamos de decir acá. Y lo que calculamos, el 80% pertenece a la potencia útil. Por ende, la pérdida de potencia va a ser 20%, porque la sumatoria de estos dos me tiene que dar el 100%. Y es lo que se hizo acá. ¿Ya? Nada más. Ahora, si les pide calcular el rendimiento del motor, es el menor sobre el mayor. De estas dos variables, de la potencia útil y la potencia consumida, ¿cuál es la menor? Potencia útil. Y sacan multiplicado por 100, si quieren. Y sacan el rendimiento. Potencia útil, ¿cuánto vale? 2200. Y potencia consumida vale 2750 por el 100%. ¿Cuánto sale su rendimiento? 80. Sí, Este rendimiento sale 80 es igual a la potencia útil, porque el rendimiento me indica cuánto de potencia útil me está entregando. Es por eso que sale el mismo valor, 80. ¿Ya? Esa es la aplicación. Es la potencia útil. Y con eso se acaba el avance. La próxima ayudantía vamos a hacer puros modelos, ¿no? Y todos los habidos y por haber, para que nos pongamos al día. A ver, sáquenle captura por favor a esto, a alguien y mándelo al grupo, por si lo necesitan. Lo voy a borrar. Y ya con eso se acaba, creo, ya no hay más, ¿ves? Y aquí está en el sexto paso del rendimiento, que les decía. Lo único que no vimos fue lo de variación de la resistencia. No entra en los exámenes, es muy poco probable. Listo. Entonces, la próxima ayudantía, no sé cuándo sea, pero va a ser antes de su parcial. Vamos a darle puros modelos, ¿ya? Voy a preparar así un PDF de puros modelos y lo vamos resolviendo. ¿Listo? Estudienlo el PDF, fíjense con el video de todo lo que avanzamos y hacemos los modelos, ¿ya?
¿Quieren que tome lista? En lo que sí entraron. Sí, ¿no? Ya saben que yo la lista la mando. Vamos a entrar a la carrera. Nadie puede. Y vamos a verificar que este es su nombre. Hay uno. Los que recién van a entrar a la ayudantía, díganle que no entren, que no se molesten en entrar. No tienen asistencia. No se recuperan. Ya está. Busquen su nombre, por favor. Si está su nombre ahí, pueden retirarse de la clase. Hago la ayudantía. Y si alguien no está, ahorita avísenme. Ahí estoy yo acá y no estoy saliendo la captura de pantalla y listo. Le pongo su asistencia. ¿Están? ¿Todos? Sí. Ya, Sí. pueden Sí, salirse, sí. pueden salirse de la ayudantía. Ya acabo. Ya. No, no van a hacer. Yo creo que vamos a tener un examen sencillito de ayudantía y con eso les pongo su nota. Ya. 2 más 2 es 4, ahí va a salir su nota. Ya, Oliver. Ya, voy a hablarle, voy a decirle que sí lo